la mesa, aparte de los posicionamientos y los puntos que ya asentó la directora de aquí del SENADE en términos de los objetivos, de los alcances y del trabajo que hemos venido realizando en este seminario. Pues yo voy a leer nada más un breve preámbulo que me parece enmarca de manera general ya la discusión de esta mesa. Y bueno, sin más, para no dar abusar de mi papel, leeré lo siguiente. La introducción del modelo neoliberal en México requirió para su implementación una fuerte reforma del Estado mexicano que implicó la reducción de las funciones del Estado, privatizaciones de empresas públicas como Telmex y una apertura total al capital extranjero. Este crecimiento se sostuvo sobre la precarización laboral, salarios mínimos históricamente bajos, esquemas de outsourcing y de explotación intensiva de los recursos naturales sin regulación ambiental efectiva. El ajuste fiscal, la apertura comercial y la desregulación financiera fueron algunas medidas que se impulsaron por organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y toda una generación de políticos que llegó a las más altas cúpulas del gobierno. Estas políticas económicas, más allá de una estabilización, catalogaron a México como un buen pagador de esas deudas que también se generaron en el arranque de todo el neoliberalismo, lo cual ayudó a mostrarlo frente a otros países, en particular los gobiernos latinoamericanos, como un ejemplo de comportamiento y de adopción a las políticas neoliberales. Esta reforma de Estado no se limitó al terreno de la economía, pues necesitó también organizar y rehabilitar la dominación de clase. No obstante, este avance modernizador del Estado se realizó no sin contradicciones, incluso en la misma clase dominante. Además del aumento de la conflictividad social, esta crisis se manifestó en el desgarramiento del grupo del poder, manifestado en los crímenes políticos de Luis Donaldo Colosio, de Francisco Ruiz Massieu y del choque entre Salinas y Zedillo. Muy particularmente, el estallido y permanencia también aunaron a esta crisis del levantamiento y del latente conflicto en el estado de Chiapas. El levantamiento del EZLN puso en evidencia la desigualdad, el despojo y la falta de democracia que el modelo económico ignoraba. Desde finales de los 80, la figura del Estado paternalista protector viró a un ataque al corporativismo histórico del priismo, que si bien nunca desapareció, se manifestó en un ataque permanente al movimiento obrero y campesino en la desestructuración de sus organizaciones y la mediación política que tenían. Una cosa que tampoco se debe olvidar es lo que apunta, por ejemplo, Arturo Anguiano en uno de sus textos sobre la transición política, y es que además de que la clase política arregló las cosas de manera que fueran controlados los conflictos del trabajo y los aumentos salariales, la historia de las transferencias del Estado es la historia de la subvención permanente del empresariado, del campo a la ciudad, de los de abajo a los de arriba, y cuando ya no fueron suficientes esas fuentes de recursos, se acudió a la deuda, tanto interna como externa, y al sueño fugaz del auge petrolero. El endeudamiento del país, de la sociedad mexicana en su conjunto, fue otro de los factores que contribuyó a la crisis social del neoliberalismo en México. La transición política tolerada no estuvo exenta de represión y acoso a los partidos y movimientos que apostaron por la vía electoral, además de que se intensificó el proceso de fraudes y manipulación electoral. Los procesos electorales durante el neoliberalismo no estuvieron exentos de una violencia política que se activó en cada contienda electoral, que llevó a la construcción de discursos discriminatorios y de odio y a la instalación de una radicalización de la violencia política de Estado, pero por otras vías que no necesariamente fueron la desaparición, el asesinato, el secuestro, sino que también implicaron precisamente una alta, fuerte violencia política en contextos electorales. Cuestiones que ya se han venido trabajando dentro de la CNDH en varios de los documentos que ya hemos tenido oportunidad de revisar. Bueno, sin más, le voy a dar la palabra a nuestro primer exponente, quien es
Jaime Ortega Reina. Él es egresado de la licenciatura en Ciencia Política de la UAM Iztapalapa y cuenta con posgrados en estudios latinoamericanos por la UNAM. Ha desarrollado líneas de investigación en torno al pensamiento crítico y la historia de las clases subalternas en vínculo con las izquierdas en México y América Latina. Integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y cuenta con perfil PRODEP. Miembro fundador de la Asociación Gramsci México, integrante de la Sociedad Internacional Gramsciana, fue parte del Grupo de Trabajo de Claxo, Herencias y Perspectivas del Marxismo, de 2019 a 2022, y actualmente funge como facilitador y coordinador del Grupo de Trabajo Historia y Coyuntura, Perspectivas Marxistas, también de Claxo. Es coeditor del boletín Ejercicios del Pensar, integró el colectivo de investigación de PRONACES, Pasado, Presente y Perspectivas de la Transformación, Memoria, Documentación y Evaluación en 5 nodos del cambio postneoliberal, y también fue responsable técnico del PRONADAI, con el titulado Alimentación Universitaria y Sustentabilidad, de la Milpa a la Mesa, ambos auspiciados por el CONACYT, ahora CECITI. Asimismo, es parte de la red interinstitucional para el fortalecimiento de la economía social y solidaria en la UAM. Pues gracias, Jaime, por tu asistencia, por aceptar nuevamente esta invitación, y pues sin más, adelante. Muchas gracias, Víctor Hugo, te agradezco mucho. Una vez que escuchamos las palabras de la directora, la maestra Rosy Laura, me parece pertinente señalar algunos puntos para introducir mi participación y acompañar el texto que leíste. El periodo represivo no puede ser analizado, me parece, sin considerar efectivamente el conjunto de luchas políticas y sociales que la sociedad mexicana atravesó a finales de la década de 1980 y en los primeros años de 1990. Podríamos intentar fechar si fue a partir de 1982, de 1985, que el conjunto del movimiento popular tendió a priorizar la pugna electoral. No porque otros campos de la contradicción social no aparecieran, pero definitivamente lo electoral ganó centralidad. Tan es así que una vez realizada la elección, unos días antes de la elección del 6 de julio de 1988, para ser más precisos, el 2 de julio de 1988, dos de los personajes militantes más cercanos al entonces candidato Cuauhtémoc Cárdenas fueron asesinados. Figuras claves que evidentemente mandaban un mensaje sobre aquella elección. Pasada la elección, cometido un fraude electoral el 6 de julio, a todas luces visible en la medida en que no hay claridad de la limpieza electoral, independientemente del número de votos y de quién haya sido el ganador supuesto real, lo cierto es que aquella elección estuvo marcada por el fraude. Y vamos a pensar, a partir de 1988, el conjunto de movilizaciones que van a convocar a la sociedad mexicana y las respuestas. De tal manera que lo que les voy a leer aquí tiene que enmarcarse en ese conjunto. Estamos hablando de un sexenio, de la presencia de un gran movimiento popular a partir de 1988, finales del 87, principios y el resto del año 1988, que va a tener dos salidas. Por un lado, la salida burocrático-partidaria, que es uno de los resultados de la elección del 1988, la fundación del entonces Partido de la Revolución Democrática, el que era conocido como el partido que nació el 6 de julio por el día de la elección del año 88, y por el otro lado un conjunto de organizaciones, fuerzas que en esos años dialogaban y se tensionaban con el PRD. Ahí lo vamos a encontrar ahora en lo que voy a leer como un movimiento neocardenista en general, es decir, que tenía simpatías por el liderazgo del ingeniero Cárdenas,
pero que no podía limitarse a la figura del PRD. Voy a leer entonces estas páginas y espero ir lo más pronto posible. El año 1989, la movilización en torno a la demanda del fraude, en contra del fraude, fue particularmente intensa. La limpieza de las elecciones era una consigna que se dejaba sentir en lugares como Michoacán, pero también en estados donde estuvo presente una novedad de la época, la jornada de protesta contra el fraude electoral. La represión era una respuesta común, como se denunció también en los casos de Veracruz y de Guanajuato. Con eso iniciaba 1989, con la demanda de limpieza electoral y expresamente con esta jornada de protesta contra el fraude electoral en estos 3 estados. A pesar de la centralidad electoral, la democracia reclamada por sectores movilizados y la estructura partidaria se conceptualizaba en clave de soberanía popular. Porfirio Muñoz Ledo, entonces integrante del PRD, en un mitin arremetía contra las acciones fraudulentas, al tiempo que decía que, y cito, decía Muñoz Ledo: somos, no lo olvidemos, partido político y movimiento social. La tónica de 1989 fue entre elección y reacción movilizadora, la misma que tuvo fuertes incentivos a partir del caso de Michoacán, donde se elevó a un nivel de confrontación mayúscula tras la salvaje represión en agosto de ese año. Cárdenas condenaba las agresiones, por lo que marchó en la ciudad capital, Morelia, y exigió que el ejército no fuera utilizado para reprimir al pueblo. Algo similar sucedió en Oaxaca, donde la oposición, es decir, el PRD, tuvo algunos reconocimientos de triunfo importantes sin pasar por la escalada de violencia. Además, las mujeres juchitecas se movilizaron en el Zócalo de la Ciudad de México bajo la consigna "Las flores prefieren la democracia". A este panorama, aunque sin la misma intensidad, se sumaría Aguascalientes un poco más tarde en ese año. El tibio anuncio, estamos en 89, de que habría la posibilidad de una reforma transformista respecto a la dinámica electoral, era ya un síntoma del peso de las protestas, la erosión de la legitimidad y las dudas sobre la nueva estrategia del gobierno de Carlos Salinas. Con su característica sobriedad, Arnoldo Martínez Verdugo señaló que el gran problema era que las elecciones seguían siendo realizadas por personal no independiente y que la legislatura que buscaba reformar aquella situación, es decir, la de lo electoral, provenía precisamente de las malas prácticas electorales, conformándose así un círculo vicioso. La visión de Arnoldo Martínez Verdugo rebasaba la pura demanda de transformaciones en los códigos electorales, pues señalaba que había que democratizar los medios de comunicación, acabar con el corporativismo y castigar los delitos electorales. Es decir, la izquierda o los remanentes de la izquierda socialista de esta época pues no atendían solamente a lo estrictamente electoral, sino que entendían la democracia en el 89 como un conjunto o una estrategia mucho más amplia. Esta mirada tan distinta del discurso de la transición, que luego veríamos como el dominante, alerta sobre la concepción global de la democracia. Remataba Arnoldo Martínez Verdugo, ex líder comunista, diciendo: el factor determinante de la transformación democrática de México seguirá siendo, sin embargo, la participación creciente del pueblo en defensa de sus derechos políticos y sociales. Esto es Arnoldo. Por su parte, el politólogo Arnaldo Córdoba tampoco era benévolo al evaluar el panorama, pues señalaba que el rumbo de la actitud del salinismo lo había demostrado el caso de Michoacán, que era expresamente del uso de la violencia. Decía Córdoba que el gobierno no tuvo ningún rubor ni mostró el menor recato para cometer el más cínico y desvergonzante fraude. Hasta ahí Córdoba. El balance de 1989 era tenso. La violencia respecto a las elecciones escalaba en algunos lugares y en otros la abstención se imponía como el verdadero actor. El joven gobierno de Salinas jugaba con los tiempos de la promesa de una reforma electoral, logrando, con apoyo del PAN, una primera aprobación de la misma, lo cual significaba un duro revés para el PRD y anunciaba lo que Martí Batres denominó en aquel momento como el nacimiento de un bipartidismo de derechas o bipartidismo de Estado en manos de la tecnocracia neoliberal. En su turno, Pablo Gómez criticó duramente el giro salinista del PAN,
haciendo notar que la reforma electoral de aquel año era un paso atrás, pues permitía la posición de más de 251 diputados y aseguraba al PRI el control de los órganos electorales, todavía en manos del gobierno. La escasa movilización contra aquella reforma provino del conglomerado alrededor del Frente Patriótico Nacional. Este era un intento de reavivar el Frente Democrático Nacional que había apoyado a Cárdenas, pero que no tuvo buena fortuna. Paralelamente, el proceso desnacionalizador de la economía avanzaba mediante lo que luego serían jugosas privatizaciones, donde algunos pocos ganaban fortuna sobre la base de la riqueza construida por generaciones enteras. Cárdenas se mantenía en aquella etapa en una actitud de confrontación, adjudicando al gobierno la responsabilidad de la violencia contra la protesta social. Y el PRD llamaba a respaldar las movilizaciones. Antes de cerrar 1989, el entonces más joven, Andrés Manuel López Obrador, decía que la unidad del partido estaba garantizada pese a la estrategia salinista de la represión. Y es que las derrotas electorales pesaban en el ambiente del movimiento neocardenista y en general del movimiento democrático, y también en la expresión política de la que éste se había dotado. Pero el efecto de las mismas era tal que Cárdenas mismo llamaba a revisar la estrategia frente a las elecciones, pero sobre todo demandaba lealtad política. Salvo la resistencia minera y de algunos otros trabajadores fabriles, así como la movilización magisterial del año 89, que fue particularmente importante, el panorama de la acción colectiva era cada vez más reducido. Por eso les digo que lo electoral es lo que ganó centralidad en esta época, pese a existir movilizaciones sociales. En este problemático marco de discusión, el joven PRD tomó la palabra para insistir en el debate sobre la transición democrática. En este periodo ya era claro el privilegio del tema electoral como el gran recurso democrático y también movilizador. Eso era más evidente cuando los votos de elecciones en Guerrero y Michoacán volvían a estar en disputa. Justamente el conflicto electoral abría nuevos procesos o impugnaciones. Y solo después añadía la preservación de derechos fundamentales. El tercer gran tema que veía el PRD, además de la limpieza electoral y de los derechos, era la soberanía nacional. Lo cierto es que en el marco elegido de acción la respuesta fue una creciente violencia electoral, como lo demuestran los casos ya dichos de Guerrero y Michoacán. Se imponía la defensa del voto como el catalizador de la movilización y articulación de grandes alianzas sociales. Especialmente en Michoacán, tierra de Cárdenas, existía la sensación de la presencia mayoritaria del PRD, dado el prestigio del ex candidato presidencial. Los resultados de aquellas jornadas se anunciaban como un triunfo en 60 localidades, lo que hacía patente a la fuerza neocardenista. La copiosa votación en Morelia, Uruapan, Jilquilpan, Lázaro Cárdenas hablaba de la persistencia de una corriente política en el escenario local capaz de disputar el poder desde la célula básica de la organización política, es decir, del municipio. Por otra parte, en Guerrero, la nueva fuerza partidaria había logrado presentarse en casi la totalidad de las presidencias municipales, pese a las negativas de las autoridades de registrar su candidato a la alcaldía de Chilpancingo. Bueno, esto es también una novedad, las izquierdas no siempre, o las oposiciones, no siempre tenían candidatos para todas las disputas. Todo ello generaba grietas internas, presencia electoral intensa, movilización popular y participación parlamentaria. Producían tensiones a la hora de decidir el rumbo de las acciones y del conjunto de la organización. 1989 rápidamente alejaba del escenario festivo de la elección del 88, de la muy importante y crucial movilización popular. La situación imponía el privilegio de la lucha electoral, pero incluso cuando esto sucedía no había una coordinación cabal en la oposición, tal como sucedió con la propuesta efímera y sin mucha consistencia de los llamados ayuntamientos populares, en zonas donde no se reconocía el triunfo democrático de manera legal. Esto ocurrió sobre todo en Guerrero, importante lugar de agitación postelectoral, pero también de violencia y contramovilización popular ante ella. Michoacán no era la excepción a esta tónica de uso de la fuerza por parte de los gobernadores priistas. Tanto en uno como en otro caso, la confrontación había escalado de manera dramática. En Coyuya se denunciaba la agresión que llevó a, decía la prensa, la muerte de 4 cardenistas.
según se indicaba también en la demanda de juicio político que se estableció contra el gobernador Ruiz Massieu. En total se contabilizaban 12 muertos en esa elección y 189 heridos como saldo de las elecciones locales en esos dos estados. 12 muertos, 189 heridos. La presencia del movimiento neocardenista tenía que ir de la mano de la forma burocrático-partidaria que se había dotado. Por eso, en lugares como Nayarit comenzaron a ser importantes, pese a, digamos, lo pequeño del estado, pues la elección local demandaba estar a la altura y pugnar por ganar espacios, que es el objetivo de todo partido. Cárdenas, al tomar protesta a los candidatos de aquel estado, mandaba un mensaje sobre la función del partido en ese periodo, y era el de que éste no negociaría la integración de ayuntamientos ni otros espacios, algo que el PAN sí hacía. Los candidatos, debían ganar elecciones limpiamente en las urnas, decía. Como en otras ocasiones, se tuvo que enfrentar a la antidemocracia, expresada en un cambio abrupto de las leyes electorales locales, apenas una semana antes de la elección. Más allá de casos como el de Nayarit, o después en la reposición de las elecciones en Uruapan, nuevamente denunciadas como fraudulentas, o en el arranque de campaña local en el Estado de México, en Ciudad Nezahualcóyotl, la estrategia seguía siendo la de mostrar al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas como el líder, lo que esperaban reactivar el entusiasmo de la elección presidencial del año anterior. En esta etapa, el carisma del ex candidato seguía siendo el elemento de autoridad y de arrastre, aunque la estrategia era la de lo electoral. En el PRD se motivaba, dado este escenario, una amplia discusión sobre la cuestión de los candidatos, no es cosa nueva esto, que se habían transformado en el centro de debates y querellas internas, el verdadero leitmotiv de la existencia de la organización y razón de ser de la burocracia racionalizante que emergía como contrapeso al ánimo movimentista. Nuria Fernández se preguntaba si debían construir un programa para un partido o un programa para un proceso más amplio, abriendo justamente el debate de si era prioridad de la vida interna, decía Fernández, y del aparato partidario, o de la necesidad de convocar a un amplio movimiento que trascienda al partido. Eso era Nuria. Unos meses después, tras la convención electoral del PRD, Rosalvina Garavito volvía sobre esta problemática al señalar la contradicción entre la línea política y la manera en que las distintas fracciones partidarias la interpretaban. La misma Nuria Fernández volvió a insistir que, cito, el PRD en aquel momento es solo una parte de la amplísima fuerza social que será capaz de derrotar al PRI, decía. En tanto, otras personalidades discutían el carácter, comillas, corporativo de la entrega de candidaturas o la falta de reflexión sobre quién iba a ocupar el espacio de las candidaturas plurinominales. La izquierda entraba en debates absolutamente pragmáticos y de arrebato de los posibles espacios de poder. No es nuevo. Unos meses después, Gregorio Urias, por entonces diputado federal, era más claro a este respecto al señalar que toda discusión interna se volvía una discusión sobre la cuota de poder. Y esto actuaba como criterio predominante para construir el partido. Bueno, salto aquí unas partes de esta discusión. El 18 de agosto de aquel año, de 1990, ya estamos en 90, significa un retroceso para el movimiento cardenista, ya siendo parte minoritaria de una organización más amplia. Y este es básicamente la elección intermedia del año 91, que resulta importante porque es la victoria arrasante del PRI nuevamente y la derrota del PRD y en general de sus candidatos en la elección intermedia. Pero además hubo algunos entornos locales que se vieron sacudidos por las luchas postelectorales. Querétaro, Guanajuato, pero sobre todo San Luis Potosí, donde Salvador Nava se convertía en el candidato de la oposición y desde temprano anunciaba un programa reformista. La elección de San Luis fue una derrota para este candidato, muy popular, lo que generó la inmediata suma de Cárdenas al movimiento de protesta que encabezó. El llamado navismo, por el apellido Nava, se presentó en aquella ocasión como el único espacio donde se registró una movilización postelectoral significativa. A diferencia de 89, en 91 ya no había grandes movimientos postelectorales.
La cuestión de San Luis Potosí mostraba la debilidad de la transición a la democracia como planteamiento amplio, pues este se volvía esencialmente electoral. Esta es una distancia porque el PRD, desde la candidatura de Cárdenas y en el PRD, la noción de transición a la democracia incluía democracia en los sindicatos, democracia en la vida social, democracia electoral y soberanía nacional. Esto se va borrando, en la parte de la soberanía nacional se va borrando. Protestas como la de Nava, continuaban protestas como la de Salvador Nava, quien marchó a la capital demandando una reforma democrática, resultaban en 91 más bien aisladas. La reflexión oficial de la corriente neocardenista, no obstante, siguió embarcada en la idea del fraude electoral y por tanto encapsulada en la lucha por el sufragio efectivo. Esto es importante porque se recuperaba la consigna del sufragio efectivo, no con el sentido de Madero en 1910, pero sí la misma frase. El sufragio efectivo en 1910 tenía que ver con la elección indirecta que privaba en el sistema de aquel año, en el modelo liberal oligárquico. El sufragio electoral era el respeto a los votos en el año 91. Para Rosalvina Garavito, los resultados demostraron que el PRI perdía, no por falta de votos, decía, sino por exceso de ellos, los cuales ya no eran creíbles. La senadora Ifigenia Martínez realizó un análisis de lo que llamaba un gigantesco fraude a partir de la construcción tramposa de catálogos de electores, la elaboración de listas y la emisión de credenciales. Bueno, todo esto nos puede sonar muy raro el día de hoy, pero en 91 hubo un gran debate sobre los padrones electorales y desconfianza sobre el proceso de credencialización. Todas esas eran cosas muy nuevas en ese momento. Emulando el estudio que en 1988 había hecho el equipo del ingeniero Cárdenas, algunos militantes del PRD realizaron un ejercicio de la distribución entre la lista nominal preliminar y los resultados de la oposición, llegando a la conclusión de que el gobierno se puso como objetivo garantizar mediante el fraude un número de votos que correspondiera a la diferencia entre sus votos en el 88 y los del Frente Democrático. Ahí me faltan 2 páginas. Otro estudio paralelo a este señalaba que el fraude se había cometido de otra manera, con la exclusión ciudadana a partir del censo, sobre el cual se trabajó el padrón electoral, aunque advertía la persistencia de mecanismos tradicionales de fraude, como era el voto inflado. También decían, había casillas fantasmas, carruseles, robo de urnas y, decían, todo el catálogo tradicional del fraude. Amén de ello, la académica Silvia Gómez Tagle, señalaba que la negociación de cargos tras las elecciones, como el caso de Ramón Aguirre a la gobernatura de Guanajuato, dotaba de mayor incertidumbre el papel de las instituciones electorales y el valor real del voto. ¿Qué es esto? Bueno, que el PAN empezó a negociar efectivamente espacios de poder en los que el voto evidentemente pasaba a segundo plano. Por eso lo del bipartidismo de derechas o tecnocrático es tan importante. El proceso al cual se calificaba como fraudulento, decía Nuria Fernández, ponía al PRD en la posibilidad de abandonar las elecciones. Esto es importante porque en el 91 se evaluaba si efectivamente había que continuar por este sendero, con el riesgo de dispersar la fuerza acumulada, y la misma Nuria insistía en que el partido por sí mismo no era suficiente, pues era, decía, necesario convertir al PRD en un instrumento eficaz para la lucha electoral y convocar a la articulación de un amplísimo movimiento democrático que no tenga las mismas formas institucionales e impulse todas las formas de disentimiento y la lucha social. Hago estas acotaciones del debate interno porque demuestran que pese a lo avanzado del siglo XX hay muchas dudas en la izquierda sobre si hay que continuar por el camino electoral ante la barrera que significa el fraude, y esto estaba repercutiendo en los debates internos. Incluso el propio Cuauhtémoc Cárdenas, con motivo de la elección de San Luis Potosí y tras lo que denominó el mayor fraude de la historia, y ya había vivido la del 88, señaló que, cito, tendremos que decidir si participamos o no participamos, medir las consecuencias de hacerlo o de no hacerlo. 91, está preguntándose el líder partidario si hay que continuar o no. La visibilidad y la centralidad de la cuestión de la democracia en su vórtice electoral, vinculado no a un planteamiento de transición, sino como un momento de destello movilizador de masas,
solo emergió en ese periodo con la intervención de López Obrador. En aquellos días lanzó su éxodo por la democracia, logrando un éxito contundente, pues aglutinó tras de sí a más de 10,000 personas en Villahermosa, generando una convergencia que contagió al vecino estado de Veracruz. La revitalización lograda en aquel éxodo por la democracia era evidente, pues sin dejar de incidir en la cuestión electoral, lograba politizar a amplios sectores de la sociedad, sacando la discusión de la deriva jurídico-institucional en la que el PRD se había metido, y además evitaba la marca exclusiva del enfrentamiento violento. El éxodo por la democracia de López Obrador en 92 es una anomalía, porque ni enfrenta como en Guerrero, en Michoacán, pero tampoco se queda en la irrelevancia que terminó siendo la protesta en San Luis Potosí. Los relatos de la larga marcha de López Obrador tienen un componente épico, más parecido a lo que había acontecido en 1988, y mucho menos a la rutina electoral a la que pareció sucumbir el neocardenismo una vez fundado el partido político, es decir, el PRD. Por ello, algunas voces señalaron que este era el camino más adecuado, pues con su ejemplo, decía alguien, siembra la convicción de que la derrota del PRI solo será posible defendiendo los triunfos electorales con la movilización. Hasta ahí la cita, que no con el enfrentamiento. La presión encabezada por López Obrador era vista como una victoria política cuando se aceptó la revisión de la situación electoral de manera conjunta en Tabasco y Veracruz. El momento cumbre fue el arribo a la capital de la nación, en donde el emergente dirigente señaló que, como Cárdenas, ellos no aceptaban la negociación de la democracia, haciendo referencia sobre todo a la posición del PAN, y que jamás aceptarían migajas, pues eso condenaba al país a la antidemocracia. Cárdenas elogió la manifestación de López Obrador, evocando la caminata de los mineros de Nueva Rosita en 1951, y calificó al éxodo de la democracia como la vanguardia destacada de los esfuerzos populares por conquistar la democracia, decía el ingeniero Cárdenas, en enero del 92. La posterior caída del gobernador priista Neme Castillo fue sin duda uno de los principales triunfos de López Obrador en aquel momento, y en su evaluación inmediata mostraba ya la constelación de su discurso: la democracia como algo más allá de los partidos, la honestidad como forma de hacer política y sobre todo el énfasis en el cambio de la mentalidad del pueblo. Vista a la distancia, aquella rareza movilizadora expresaba un nuevo momento carismático, más parecido al de 1988 y alejado de cualquier racionalidad burocrático-partidaria. ¿Qué es lo que quiero mostrar con esto? Uno, a pesar de que había centralidad en lo electoral y se estableció que eso era el punto esencial de las izquierdas, lo cual significaba un gran cambio de mentalidad. Las izquierdas pasaron de dejar de publicar periódicos y hacer mítines a cuidar casillas y verificar que sus militantes tuvieran credencial de elector, que era muy importante y no todos lo tenían. Esto generó una gran ofensiva por parte del gobierno salinista, que actuó con violencia, dejando, según el cálculo, 696 muertos y 900 personas entre muertos, desaparecidos y presos entre 1988 y 1998, más o menos esa es la cifra. Pero esto tenía fuertes repercusiones. Uno era la imposibilidad de efectivamente atender elementos de democracia electoral. Y esto es muy importante porque en estos últimos meses que se ha reivindicado por parte de algunos sectores de los medios de comunicación la reforma política del 77, 79, pues habría que ser muy críticos porque aquella reforma que efectivamente permitió la representación electoral de carácter proporcional o plurinominal, no logró en realidad la democratización porque el fraude seguía siendo una constante. Es decir, cuando se evalúa la reforma del 79 como la más importante, se está evitando discutir la limpieza electoral.
Y esto lo demuestran las elecciones una década después. Una década después seguía siendo un problema, más de una década después seguía siendo un problema. El único que rompe con la inercia de las derrotas, efectivamente, es el éxodo por la democracia de 92, que tiene un componente movilizador, pero no de enfrentamiento, que esa es una de las distinciones importantes frente a los otros casos, y un liderazgo carismático del cual carecían los procesos de Michoacán y de Guerrero en 89-90. Bueno, espero que este panorama ayude a comprender todo lo que va a venir después en la década de 1990. Solo quiero dejar una última cosa en clara. El movimiento cardenista o neocardenista del 87, 88, 89, llegando hasta el 90 claramente, no abandonaba la idea de la transición a la democracia, pero la entendía como la unidad entre la limpieza electoral y la defensa de la soberanía nacional, algo que va a desaparecer con la transición democrática, que solo se va a fijar en lo electoral a costa del proceso desnacionalizador que va a vivir, como ya señalaba Víctor en su texto, un profundo momento a partir de los años 90. Bueno, muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias por estas